Gerhardus Voss, Quiero mencionar al autor llamado Gerardo Voss in a book entitled Biblical Theology, en un libro que se llama Teología Bíblica. talks about the distinction between symbols and types. Habla acerca de la distinción que hay que hacer entre símbolos y tipos. And by symbols, Cuando se habla de símbolos, he brings into view things like a smoking fire pot and a blazing torch in Genesis 15. él se refiere como por ejemplo a las llamas de fuego en Génesis. He brings into view the glory cloud in the Se tabernacle. refiere a la presencia gloriosa de Dios mediante la nube de gloria The en el burning bush with tabernáculo, Moses. o también como la zarza ardiente frente a Moisés, Pillar of fire by night and cloud o by day. la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. And he says that these are symbols Y él dice que estos son símbolos by which God himself is present a través de los cuales Dios mismo se hace presente to his people hacia su pueblo, as their redeemer and refuge. como su redentor y como su refugio. God himself, Dios mismo, not a copy, no como copia, not a shadow, no como sombra, not something other than God. no como alguien distinto a Dios, o no como otro que no sea Dios. God himself Dios mismo is present with his people está presente con su pueblo in these symbols. en esos símbolos. And what that means Ahora, lo que eso quiere decir is that these symbols are the form by which God draws near to his people on earth. estos símbolos son las formas como Dios se acerca a vivir con su pueblo. But, Pero, like the Day of Atonement, como el día de la expiación, he would come Él vendría and then that special presence would go. y luego su presencia especial se iba. He would draw near on that day, En ese día Él se acercaba al pueblo, but then that special proximity, pero luego esa proximidad especial, that special presence, esa presencia especial de Dios, would depart until the next year. departía el siguiente día. So every symbol Así es que cada símbolo becomes a type. bien llega a ser un tipo Of a time un tipo de un tiempo when God will draw near cuando Dios se acercaría a su pueblo and never depart. para nunca más And departir. that reality Y esa realidad is found in the incarnation, es la que se encuentra en la encarnación, the death, en la muerte, the en la resurrection, resurrección the ascension, y en la ascensión, the spirit endowment, en la llenura del Espíritu and the pouring out of the Spirit on the church. y en esa llenura Pentecost. en esa llenura del Espíritu que Dios envió en el Pentecostés. By that Spirit, God dwells permanently with his people. Mediante el Espíritu, Dios reside permanentemente con su pueblo And is bringing them to the heavenly y temple los está llevando al templo celestial, where they will enjoy his immediate presence donde ellos gozarán de su cercanísima presencia forever. para siempre. So, was it a shadow or type, or copy of God? Así es que si preguntamos, ¿fue una copia o una sombra de Dios? No, but it was God being present through copies and La shadows. respuesta es no, pero Dios estuvo presente a través de copias y sombras. His heavenly presence descended on earth, Su presencia celestial descendió a la tierra and now that heavenly presence y ahora aquella presencia celestial is in the ascended Christ in heaven. está en el Cristo ascendido al cielo. And we are being brought to that permanent presence of God in Y heaven, estamos siendo llevados a esa presencia permanente ante Dios en el cielo, which is in substance the same as his presence with Abraham and que en Moses. sustancia es lo mismo que la presencia de Dios con Abraham o con Moisés. So that discussion in Voss's biblical Así es theology, que esa discusión en este libro de teología bíblica de which I Voss, just summarized, que la he resumido brevemente, is a wonderful way of getting at that question. es una manera muy maravillosa de responder a esa pregunta.